Hola, soy Alan Omar Ramírez Negrete. Voy a hablar del tema de álgebra de diagramas de bloques de la materia de dinámica de sistemas. Un diagrama de bloques es una representación sencilla de productos industriales, en el que cada bloque representa una operación o una etapa del proceso. Son comúnmente utilizadas en sistemas de control para representar de manera simplificada cada proceso de automatización y la interacción entre los componentes. ¿Qué es un diagrama de bloques? Un diagrama de bloques es una herramienta gráfica utilizada para representar de manera simplificada un sistema de procesos o sistema de control. Los diagramas de bloques permiten visualizar la estructura de un sistema, su funcionamiento y las interacciones entre sus componentes de manera fácil de entender. Un diagrama de bloques en la teoría de control es una representación gráfica del funcionamiento del sistema dentro de un proceso, dándonos noción de la dirección y flujo de las diversas señales dentro del propio sistema. Pueden tomar para alcanzar comportamientos predeterminados por un ingeniero o operario del proceso. Un diagrama de bloques en la teoría de control es la representación gráfica del funcionamiento de cada uno de los componentes que conforman un sistema dentro de un proceso, dándonos noción de dirección y flujo de las diversas señales dentro del propio sistema. Pueden tomar para alcanzar un comportamiento predeterminado por el ingeniero o operario del proceso. Sistema de procesos. Un sistema como un conjunto de procesos que interactúan y se relacionan para alcanzar objetivos definidos. A su vez, los procesos son formados por conjuntos de tareas ejecutadas de forma ordenada. Sistema de control. Está formado por un conjunto de dispositivos de diverso orden. Pueden ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, entre otros. El tipo o los tipos de dispositivos están determinados en buena medida por el objetivo a alcanzar, pero un sistema de control no se establece como tal solo por contar con estos dispositivos, sino que debe seguir la lógica de al menos tres elementos de base: una variable a la que deben buscar controlar, un actuador, un punto de referencia o set point. El sistema de control puede ser de dos tipos, y estos difieren de la manera en que lidien con la variable de control: sistema de control lazo abierto y sistema de control lazo cerrado. Álgebra de bloques. El álgebra de bloques es un conjunto de reglas que permite transformar los diagramas de bloques, similar al álgebra que permite transformar las ecuaciones lineales. Un uso común de álgebra de bloques es con el objetivo de obtener las funciones de transferencia equivalentes de un sistema representado con un diagrama de bloques. Regla de reducción de álgebra de bloques. La primera regla consiste en reordenamiento de los puntos de suma. Como ven, existen dos puntos de suma en la primera regla, con la entrada de A, C y B. En el primer punto de suma son positivos, ambos A y C, dando como origen a AS más CS. El segundo punto de suma es positivo y negativo, dando como origen de salida a AS menos BS más CS. O si lo quieren tomar en el orden que va ingresando en el diagrama, puede ser AS más CS menos BS. El diagrama de equivalente sería intercambiar los puntos de suma y en sí también cambiar los datos a ingresar, que será B y C en el orden, conjuntamente con sus puntos positivo y negativo, dando como resultado la misma salida, que es AS menos BS más CS, o como lo mencioné anteriormente. La segunda regla es de reordenamiento de los puntos de suma. Aquí solo tenemos un punto de suma en la segunda regla, pero con tres puntos de entrada y uno de salida, que es AS positiva, B negativa y CS positiva.
dando como resultado, como en la primera regla, AS menos BS más CS. El diagrama equivalente sería dos puntos de suma, como el de la primera regla, pero reorganizado al diagrama equivalente. El reordenación de bloques en cascada de la tercera regla. Ingresamos con AS. Tenemos un segmento de bloques que es G1S, dando origen a S por G1S. Y tenemos otro diagrama de otro segmento de bloques que es G2S, dando origen a la salida a AS, G1S y G2S. Un diagrama equivalente sería a AS, G2S, dando origen como AS, G2S. Y como su segundo bloque es G1S, dando de salida a AS, G1S y G2S. Aquí consiste en intercambiar los orden de los bloques. En la cuarta regla de combinación de bloques de cascada, aquí también tenemos dos segmentos de bloques que es AS en la entrada, que el primer bloque es G1S, segundo bloque es G2S. Vamos a realizar lo mismo que en la primera regla, que es la AS multiplicar G1S. En el segundo bloque lo multiplicamos eso más el G2S, dando el resultado AS G1S con G2S. En el diagrama equivalente, de estos dos bloques, segmentos de bloques, vamos a realizar un solo segmento de bloque, dando como origen a S, entrando a multiplicar a un segmento de bloques que es G1S y G2S, dando como resultado de salidas AS, G1S, G2S. En la quinta regla es la combinación de bloques paralelos. Aquí tenemos a AS inicial dividiéndose en dos partes, entrando a G1S y G2S. Y también tenemos a estos dos bloques, y también tenemos que estos dos bloques entran a la suma, el punto de suma, dando como resultado a AS G1S más AS G2S. Su diagrama equivalente es AS entre paréntesis G1S más G2S. En sí, aquí estamos sacando la equivalencia que es AS y quedando como G1S más G2S. En la regla 6, que es el movimiento de un punto de suma adelante de un bloque. Aquí tenemos la entrada, un segmento de bloques, más el punto de suma, más otra entrada que es BS, teniendo como el primero AS al llegando al segmento de bloque GS, dando como resultado AS GS, llegando al punto de suma que también integra a BS, que es negativo, dando como resultado de salida AS por GS menos BS. Su diagrama equivalente es el punto de suma yendo a el primer segmento de bloques, también entrando lo que es en el punto de suma positivo el GS, pero inverso, que GS es igual a 1 entre GS, pero de este segmento antes ingresa también lo que es BS. Así lo que veremos es BS por
1GS, dando como resultado BS entre GS. Y esto ingresaría al punto de suma con AS, dando AS menos BS GS. Esto ingresa a GS, dando como salida a SGS más BS. Una disculpa, hay una corrección. En la punto de suma no es negativo, sino es positivo, dado que el punto de suma es positivo. En dado caso que en su diagrama sea negativo la entrada, el resultado será AS, si será negativo. Ojo ahí, con cada diagrama que tengan, si quieren sacar su equivalencia, tienen que revisar que en el punto de suma sea positivo o negativo, porque esto afectará su diagrama de bloques al final. En la regla 7, que consiste en movimientos de un punto de suma más allá de un bloque, que es AS llegando al punto de suma positivo y está también ingresando BS en el punto de suma pero negativo. Ya sabemos que esto da AS menos BS. Y está llegando al segmento de bloque GS, está multiplicando lo que es AS menos BS, dando como resultado ASGS menos BSGS. Su diagrama equivalente es AS ingresando al primer segmento de bloques, que es GS, y BS ingresando al igual al primer segmento, que es GS. Y estos llegando al punto de suma, que en el anterior equivalente A es positivo y B es negativo, dando como salida ASGS menos BSGS. Aquí les comento del comentario anterior de que ojo con los diagramas equivalentes. En el anterior tenemos el diagrama equivalente positivo y positivo, pero en la figura marcaba AS menos BSGS, pero en la salida sí estaba correcto, no más que se quedó con el resultado anterior de que la entrada BS era negativa. En la octava regla, que es el movimiento de un punto de toma de la entrada de un bloque, tenemos AS entrando al segmento de bloque, que es GS, y dando como salida a dos puntos, que es ASGS y ASGS. Su diagrama equivalente es igual a la entrada AS dividiéndose en dos puntos al primer segmento de bloque, pero aquí dividiéndose en dos, como en la regla 6, que semejante a la regla 6, pero en lugar de hacer la inversa, tomamos el mismo valor, dando ASGS y ASGS como su diagrama original. En la regla 9, consiste en el movimiento de un punto de toma de más allá de un bloque. En el diagrama original tenemos AS dividiéndose en dos líneas. Una chocará con el segmento de bloques GS y otra no será directamente, dando como origen a AS, GS, parte superior, y en la parte inferior AS, como no toca con nada, es directamente. El diagrama equivalente
es AS chocando con el primer diagrama. Segmento de bloques que es GS, dividiéndose así a continuación en dos partes, que es la continua y la que choca con el inverso de nuestro primer segmento de bloques, que es GS, y su inversa dando el resultado a 1GS. Y así también en la primera directa es AS, GS como salida y entrada del segundo punto que teníamos AS, GS, pero este será multiplicado por 1 entre GS, que es su inversa, cancelando como lo que es las GS, quedando como resultado AS. En la décima regla, que es movimientos de un punto adelantado, adelante de un punto de suma, perdón, ahí. Tenemos AS como primer segmento de entrada, segundo segmento de entrada es BS, pero este es negativa, llegando al punto de suma. Y en la salida del punto de suma tenemos dos segmentos de salida. Ahora les comentaré. AS llega, suma a menos BS, dando así a cada de las dos salidas, ya que no tocan con nada más, AS menos BS en las dos partes, superior e inferior. Su diagrama equivalente es AS llegando, dividiéndose en dos puntos, a dos puntos de suma distintos. Y estos puntos de suma también a su vez como una entrada BS negativa, dando así como resultado AS más menos BS como salida del primer segmento superior, segmento inferior que es también AS menos BS, dando como salida AS menos BS. En la 11ª regla tenemos remoción de bloques de una trayectoria directa. Aquí tenemos lo que es una entrada y dos salidas. Tenemos a G1S y G2S. Y estos segmentos de bloques son distintos, tanto así que en el primero sería AS G1S, que llegan a un punto de suma que ambos son positivos, y en el segundo es AS G2S positivo, dando como resultado AS G1S más AS G2S. Su diagrama equivalente es AS multiplicando G1S, y este se divide en dos puntos, uno que va directamente al punto de suma y otro que se dirige a la inversa de G1S por lo que sería G2S que tenemos en la parte inferior, dando como resultado G2S entre G1S, dando así al diagrama en la parte superior AS G1S más AS G1S por G2S entre G1S, dando así la cancelación de G1S, quedando AS por G2S. En sí, al final quedaría AS G1S más AS G2S. En la regla 12 es remoción de un bloque en una malla de retroalimentación, que lo que tenemos es AS llegando a un punto de suma, a continuación sería G1S dando un punto de salida, BS y
este punto de salida se divide en dos segmentos, que en ese se retroalimentará llegando a G2S y este sumando a la vez a S. Así que primero sumaremos AS y G2S, que nos da como resultado AS más 2G2S, y esto multiplicando a G1S. Su diagrama equivalente es AS llegando al segmento de bloque inverso al segmento en bloque inferior, que era G2S, quedando como 1 menos G2S. Y esto llegará al punto de suma para continuar con nuestro segundo segmento, que era el de bloques G2S, y este multiplicando al primer segmento, que era G1S, y esto retroalimentando C y dando positivo y una salida BS. En la tercera regla, que es eliminación de una malla de retroalimentación, aquí tenemos AS llegando a un punto de suma positivo y luego este multiplicando G1S y este saliendo por salida BS. En este segmento tenemos dos salidas, que es uno continuo y otro que va a retroalimentar a G2S. Su diagrama equivalente es a AS multiplicando lo que es G1S en la parte superior más menos G1S por G2S. Lo que vamos a hacer aquí es tomar los segmentos de bloque G1 y G2, que sería G1 y S por G2S. Esto será sumado a 1 de manera positiva o negativa con su inversa por G1S, dando como resultado salida pues AS por G1S entre 1 más menos G1S G2S. A continuación veremos un ejemplo, lo que es un diagrama de bloques sencillo. Una disculpa, en el anterior ejemplo vimos que ya en la reducción de esta parte ya la teníamos, y en lo que era esta parte, con esta reducción íbamos a hacer lo que es la regla 13, que ven que afectaba un poco, ya que este era G1 y H1, esta parte, ya que el punto de suma más y más a ese no iba a quedar de la misma manera, pero lo que sí los iba a ayudar era a una reducción más sencilla, ya que utilizarían menos variable. Aquí teniendo H2, aquí como en la regla que tenían G1 H1 y aquí tienen A1 más menos
G1, H1 y H2. Y de la otra manera, que era invirtiendo estos datos, como les había mencionado, yo erróneamente mencioné que iban a quedar como resultado igual, pero no. Pero lo que quería llegar era que era una reducción y era utilizar menos variables. Era lo que quería llegar. Hay un error a decir que iban a quedar igual y no es así. Lo que queríamos llegar era a una reducción de datos, que quedaría de esta manera, la manera original aquí, o a la inversa, que quedaría H2, 1 más menos H2 y G1 y H1. La diferencia aquí consiste en la parte superior, esto de aquí, y en la parte inferior son iguales. Aquí tenemos G1 y H1, aquí también tenemos G1 y H1. En la otra parte tenemos H2 y H2, y lo que sería 1 más menos y 1 más menos. Pero en la parte superior tenemos más variables en la primera forma y en la segunda forma tenemos menos variables. La que les recomiendo es esta, porque lo que quieren ustedes es una reducción y quieren utilizar menos variables. En la segunda forma quedaría AS como entrada y el segundo a salida, que es H2, 1 más menos H2, G1 y H1, dando así como resultado de salida en su reducción. Dejan limpiar primero su reducción equivalente o diagrama equivalente de este a esto. Que es H2, 1 más menos H2, G1, H1, dando como salida esto. Y aquí sería S multiplicando lo que sería esto de aquí, H2, 1 más menos H2, G1 y H1. O como su equivalencia, también pues simplificación, mejor dicho, AS aquí, dando como resultado final esto en la parte de salida. Hay una disculpa por los comentarios anteriores de que dije que iba a ser igual el resultado, pero no es así, sino que queremos llegar a una reducción más concreta, ya que tendríamos, lo que necesitamos es una reducción de variables para que esto sea más simplificado. Como ven, les mostré los pasos y las reglas que vamos a utilizar. Ustedes pueden usar el diagrama original o su equivalencia. Como ven, aquí había unas semejantes que eran la equivalencia, diagrama de equivalencia a la original, y así podemos invertir en la regla su diagrama contrario, al original al equivalente o equivalente al original.
aquí tenemos una regla y lo que era su reducción, aquí tenemos la segunda regla, que era la 13 y lo que era la regla 5, que es la combinación de bloques. Aquí tenemos y aquí es la reducción. Combinación y una reducción. Simplificando y dando como resultado final lo que es esto de aquí. Bueno, espero que todo esto les haya ayudado a entender un poco más lo que es el álgebra de bloques. Y cualquier otra duda, pues también pueden consultar con lo que es el ejemplo de las reglas, lo que es el diagrama original y su diagrama equivalente. Y ojo, recuerden en la sumatoria de punto, que si aquí es positivo y es negativo, afecta en el diagrama. Y ojo, aquí hay algo que quería mostrarles, ya que aquí en la malla, aquí es positivo y aquí es negativo. Aquí yo lo que hice fue una reducción. Como que ven, aquí es positivo o negativo. Pero porque en la regla 13 no tiene un signo, sino lo que tiene es esto. Puede ser positivo o negativo, pero ya que aquí tenemos un dato negativo, aquí vamos a utilizar lo que es menos, dando como resultado menos esto. H2 entre 1 menos H2G1 H1. Y lo que les comenté de que era, hay que tener mucho ojo con las reglas. Ahí como ven en la regla 12 es igual, pero ahí nos muestran que es positivo. Pero si en cambio tuviéramos en la regla 12 es la entrada positiva y aquí negativa, como aquí, la inversa de G2 también sería afectada, y lo que es G2 en sí sería afectado. Bueno, espero que esto les haya ayudado mucho a todos y gracias por su atención.